Buenos días, de la ciudad capital, sede Antigua. Gracias, María José, de Antigua. Mucho gusto, Sergio Valenzuela, de la sede de Escuintla. De Escuintla, mucho gusto, qué alegre el calorcito de Escuintla, ¿qué más por ahí? Mucho gusto, Guillermo Gutiérrez, del campus San Francisco de Borja. Muy buenos Gracias. días, Fernando Díaz de Campus Central. Gracias, Fernando. Buenos días, Fernando Ramírez, de la sede de la Antigua. Gracias, Fernando. Bueno, veo que estamos aquí reunidos bastantes personas. Pues me da mucho gusto estar acá de nuevo, aquí en este tipo de formaciones y de convivencia de todos los maestros que estamos colaborando pues en estos lugares educativos de la Compañía de Jesús. Vamos a iniciar, me gusta hacer presentaciones para que podamos realmente visualizar lo que vamos a compartir. Y a mí me ayuda también para ordenar pues el pensamiento, las ideas y aprovechar en lo máximo que se pueda pues este tiempo de compartir y de aprendizaje. Entonces voy a ahorita compartir, luego vamos a tener un trabajo de equipos para poder retroalimentar lo que voy a decir en estos momentos. Y luego pues tendremos una plenaria en donde pues especificaremos dudas, comentaremos aquello que nos ha sido novedoso o aquello que nos ha causado ruido para poder aprender todas y todos de todos. Bien, si no hay ninguna duda y si alguien más no quiere decir algo, pues empezamos. Ok. De todos modos, les voy a pedir que si quieren compartir alguna opinión, levanten la mano. Si no, pues con toda la libertad, interrumpan y seguimos en el modelo de diálogo. Bien, en este momento ya estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Aún no se visualiza. ¿No? No, ¿Ahora sí? ahora sí. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos entonces a hacer una práctica. Vamos a empezar con una práctica para poder realmente tener un modelo de discusión y de diálogo. Es una práctica para el desarrollo de competencias intrapersonales, que está relacionado con el tema del autocuidado. Entonces, como es práctica, pues les voy a pedir que practiquen. Los y las que quieran encender su cámara, pues sería muy agradable. Si no, de todos modos, aunque no la tengan encendida, sí me gustaría que practicaran, que se dieran realmente este permiso del tiempo para ustedes. Yo sé que tenemos muchas actividades y que tenemos muchas pendientes, pero esta práctica lo que pretende es centrarnos, ahí sí que mostrarnos en atención plena, para que estemos verdaderamente en el aquí y ahora y aprovechando lo más que se pueda esta sesión, esta reunión de compartir. Bien, vamos entonces a empezar y ya sea que ustedes me hablen por el chat o que quieran realmente compartir, ¿verdad? Con su diálogo, con sus palabras. Y de una manera muy breve, pues podemos mencionar ahí unas cuantas opiniones. ¿Qué espero encontrar en este tiempo del taller? En estas 2 horas que ya iniciamos. ¿Alguna que quiera compartir? ¿Qué espero encontrar? ¿Qué esperan encontrar? Bueno, perdón que no encienda el video, pero me da mucho gusto compartir hoy.
Yo lo que espero encontrar es que tengo un año de estar dando clases virtuales en la universidad, entonces pero a veces siento un poco de tristeza o frustración cuando veo que los muchachos, por ejemplo, les va mal en el examen, porque yo quisiera como repetir, ¿verdad? El contenido para que ellos puedan aprender mejor. Pero entonces, yo creo que es algo muy normal y que quizás otros compañeros que ya tienen años de estar dando clases lo sienten tan normal, pero en mi caso sí me quedo como con esa tristeza, esa frustración que creo que eventualmente me puede hacer mal para mi salud inclusive, ¿verdad? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Tu nombre, por favor, porque no vi quién, no vi. Jenny de Lucero, la sede de Jutiapa. Gracias, Jenny. Gracias, Jenny, desde Jutiapa que nos escuchas y estamos compartiendo. ¿Alguien más? Buenos días. Sí, María José, buenos días. Bueno, a mí me llamó mucho la atención cuando veía la temática de destrezas emocionales, porque creo que es un reto que nuestros espacios, en mi caso que doy presencial con mis estudiantes, a veces realizar una actividad de contacto emocional al inicio nos permite centrarnos en cómo yo me siento y no pensar únicamente que voy al aula a adquirir un conocimiento, una habilidad, sino también que la persona es lo más importante. Entonces, me llama la atención porque puedo aprender actividades o estrategias que puedo implementar en el aula con mis estudiantes para que ellos también experimenten pues experiencias de bienestar personal. Muchas gracias, María José. Lo que dices realmente es muy, muy importante e interesante. El contacto personal para el aprendizaje significativo. Así es. ¿Alguien más? Bien, si no seguimos y pues vamos a tener que compartir más adelante. Me parece que Fernando Sí. quiere Fernando, participar. por favor, gracias. Fernando. Sí, yo espero encontrar aquí respuestas a los momentos difíciles del docente, cuando quizás no responden a preguntas, cuando los ve uno hablando por teléfono, chateando, o sea, divagados, pues, o sea, quizás no les interesa en ese momento. No digo que sea permanente ese estatus, pero se presentan en algunos momentos. Entonces, yo creo que ahí hay que tener inteligencia emocional para sacar adelante ese momento. Entonces, eso es lo que espero encontrar aquí en estas 2 horas. ¿Cómo Muchas hacerlo? gracias. Muchas gracias, Fernando. Bien, el tiempo es corto para de todas estas destrezas, pero vamos a tratar de interpretar y de llegar realmente a lo esencial. Por eso es que son competencias intra e interpersonales. O sea, lo que estamos trabajando en este momento es lo intrapersonal. Vamos luego entonces a abordar cómo esa relación de lo intra tiene con lo interpersonal. Seguimos entonces, y para ello, pues un ejercicio. Lo primero que hay que hacer para aprender es que como maestros, y esto ya es una herramienta, ya es una destreza que vayamos poniendo en práctica, lo primero es estar en presencia conmigo misma, conmigo mismo. Y esta práctica de la respiración consciente, que creo que muchos de ustedes la pueden conocer, es muy importante. Pareciera algo infantil o pareciera algo que está pasando de moda en el corre-corre que llevamos al día a día, sobre todo como maestros y sobre todo en la universidad. Sin embargo, esto es algo que nos ayuda muchísimo a nosotros como docentes y que estamos compartiendo con nuestros estudiantes. Entonces, les voy a invitar a practicar esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por eso les digo que me encantaría verlos con la cámara encendida para poder ubicar, porque esto de la virtualidad tiene sus virtudes, pero también tiene sus inconvenientes. Lo que vamos a hacer con esto de la respiración consciente es estar conscientes de nosotras mismas, de nosotros mismos, a través de la respiración. Eso es todo. Entonces lo que les voy a invitar es, en la silla en donde están,
en el escritorio donde están, que se olviden un poco de todo lo que tienen alrededor, que pongan sus manos sobre sus piernas, que tengan sus pies conscientemente sobre el suelo donde están. Si tienen el chance de quitarse los zapatos y sentir el frío del piso, mejor. Si no, no importa. Y si se dan el permiso de ver hacia abajo donde está la cámara, o donde está el teclado, o bien cerrar los ojos. Y en esa actitud de relax, de conciencia de sí mismos, de conciencia de sí mismas, vamos a respirar y a ser consciente de cómo inhalamos y cómo exhalamos. 3 veces. Inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. Segunda vez. Tercera vez. Exhalamos por la boca. Ahora a nuestro ritmo, inhalando y exhalando por la nariz. Sentimos nuestros pies, los visualizamos. Tobillo, piernas, rodillas. Subimos hacia los muslos, la cadera, cintura, pecho, espalda, hombros, brazos, manos, cuello, nuestro rostro empezando por la boca, nariz, pómulos, mejillas, orejas, frente, cabeza. Y respiramos. Conscientemente respiramos. Inhalando y exhalando. Somos conscientes del aquí y ahora, observando mentalmente en dónde estamos ubicados, en dónde está nuestro cuerpo, el espacio que ocupa nuestro cuerpo. Y con esa conciencia nos ubicamos en el aquí y ahora. Movemos nuestras manos, los dedos de nuestras manos, movemos nuestros pies y hacemos un movimiento con los hombros. De esta manera, hacia atrás y hacia adelante. Lo que nuestro cuerpo necesite. Y estamos en el aquí y ahora, agradecidos con la vida, agradecidas con la vida. Bien. ¿Cómo se sienten? Unas 2, 3 intervenciones. Rico. ¿Qué es lo rico? Muy bien, ¿Qué muy sentiste bien, rico? relajados, Relajados. bien relajados. Gracias, Manuel. Ah, hubo una chica ahí que dijo rico. ¿Qué es lo rico? ¿Qué fue lo rico? Ay, no sé. El espacio, ¿verdad? Que uno se tomó para respirar bien. Exactamente. Mira, el espacio, simplemente el espacio. Y miren, ya con me llamó la atención el adjetivo porque eso dice mucho, ¿verdad? Entonces, esta es una práctica que podemos hacer todo el tiempo, todo el momento. Y sobre todo al iniciar una clase. No importa la clase que sea, invitamos realmente y estamos
promoviendo esta atención plena. Estamos promoviendo realmente el vivir consigo misma para estar en esa atención de la vida. Y eso permite realmente entonces ya estar en otro modelo mental para poder empezar lo que es un aprendizaje. Es algo muy sencillo, sin embargo a veces muy complejo de manejar y de hacer porque estamos en el corre-corre. Pero darnos ese espacio, incluso entre clases, incluso entre periodos, incluso en el baño mismo lo podemos hacer, incluso en los corredores. Nos sentamos ahí en esos grandes corredores que tienen las sedes ahí, en esos grandes jardines. Y si no nos da tiempo, pues en la misma aula. Bueno, entonces esta es una de las hábitos, técnicas, destrezas que tenemos. Y ahora los voy a invitar y las voy a invitar a hacer este ejercicio. Vamos a tener unos minutos. Esto son evaluaciones que uno puede hacer muy prontamente porque lo sabe o no lo sabe. Entonces, una manera de entrar también en nosotros mismos, como es un FODA, es una especie de FODA. Entonces, se trata de hacerlo de esta manera. Hagan un círculo, o si quieren, tómanle foto a esto, de acuerdo con el nivel de satisfacción personal, en donde 10 es lo máximo y 1 lo mínimo, evalúo las competencias descritas en los espacios de cada fracción. Entonces son 8 competencias, está dividido en la circunferencia en 8 partes. Entonces ustedes vayan haciendo eso. ¿Cuántos se dan en autoestima? ¿Cuántos se dan en autogestión emocional? ¿Cuántos se dan en autodisciplina? ¿Cuánto en autonomía para tomar decisiones? ¿Cuánto en el autoconocimiento? En el autocuidado, en la conciencia del lenguaje interno, lo que me digo a mí misma, lo que me digo a mí mismo todo el tiempo. ¿Tengo conciencia de eso? ¿Cuánto me doy? ¿Y cuánto me doy en el pensamiento autocrítico? No el autocrítico para hacerme daño, no, sino el autocrítico para mejorar. Eso está relacionado mucho con la conciencia de mi lenguaje interno. Y por supuesto de mi autocuidado. Entonces les doy ahí unos 2 minutos, 3 minutos, para que lo pensemos, lo sintamos sobre todo, y lo coloquemos allí, en el papel. Si van terminando, levantan la mano para tener una idea de cómo vamos. Bien, la persona que ya terminó, si quiere comentar, ¿qué le dice esto? ¿Cómo se siente ante estas respuestas? Buenos días. Buenos días, Mirna. Voy a ver si puedo encender mi cámara. Es que la luz no me deja ver bien, por eso es que a veces la apago. Gracias, Mirna. Sí, te vemos bien. Me gusta esta actividad porque me pone en el contexto de la realidad que muchas veces ya no observamos. Perdemos la capacidad de observar cada una de estos 8 puntos sobre nuestra autoconciencia, sobre nuestra vida, y a veces pensamos que todo está bien, pero cuando ya tenemos un recordatorio, realmente nos alerta un poco sobre los desbalances emocionales y autodisciplinarios que muchas veces tenemos, y me enfoco mucho en el autocuidado porque a veces nos enfocamos tanto en trabajar que olvidamos tanto nuestro espacio personal de autocuidado.
o las actividades que tenemos con familia muchas veces y descuidamos nuestro espacio personal. Me gusta mucho, licenciada, muchas gracias por este recordatorio que me sacudió un poquito ahorita. Muchas gracias. No, gracias a ti, Mirna, por tus comentarios tan auténticos y tan reales, además. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Qué Vilma. debemos entender por conciencia del lenguaje interno? Gracias, Vilma, por preguntar. Esa conciencia del lenguaje interno es determinar, saber qué es lo que yo me digo a mí misma. Por ejemplo, ahorita que Mirna dijo, gracias por hacerme consciente de lo que yo, de mi autocuidado, porque a veces nos olvidamos incluso hasta de las relaciones familiares y dedicamos más tiempo a otras cosas. Entonces, ¿qué me digo a mí misma, por ejemplo, cuando tengo que tomar alguna decisión entre descansar o seguir trabajando? Claro que el trabajo es necesario y hay que hacerlo bien. Pero hay momentos en que el cuerpo necesita descansar. ¿Pero qué me digo a mí misma en ese momento? Ay, no, qué haragana soy. Ay, no, qué irresponsable. Ay, no, voy a trabajar. Voy a trabajar. No importa. No importa que no duerma, no importa, pero esto hay que terminarlo. O bien me digo, no, sí, esto es importante, pero si duermo 4 horas o si duermo las 8 horas, mañana me levanto más temprano. En lugar de dormir 8 horas, voy a dormir 6 o 7. Total es excepción. Y voy a rendir más, porque yo rindo mejor a las 4 de la mañana que a las 10 de la noche. Entonces, esto es lo que me voy diciendo, lo que me estoy diciendo, ¿sí? En un momento determinado. Estoy en el tráfico, por ejemplo. ¡Ay, desgracia! O bien, no, traje mi iPod, me voy a poner esto, porque esto es toda la Avenida Las Américas o toda la zona esa se parece un gran parqueo. Entonces me voy a tranquilizar. Ok, muchas gracias. ¿No? ¿Ok? Bueno, ¿alguien más? Yo quisiera compartir que, bueno, a mí me hizo un poquito más consciente de dónde tengo que ponerle más atención y trabajar un poquito más en mí. ¿Verdad? Sobre todo en esa parte de justo lo que preguntó Vilma, de la conciencia del lenguaje interno. Tiendo a veces no hacerle no hacerle mucho caso a algunas señales de mi cuerpo, ¿verdad? Que necesita descansar un poquito más o necesita parar. Entonces a mí me sirvió para eso. Gracias. Muchas gracias, Fedra. Sí, el cuerpo no engaña. El cuerpo te dice, te está diciendo. A veces se le olvida a uno, pero el cuerpo te dice. Muchas gracias. Bueno, pasamos entonces al siguiente. Y fíjense que todo esto, estas preguntas que ustedes hacen, tiene que ver con esto de mi espacio sagrado. ¿En qué parte de mi cuerpo ubico mi espacio sagrado? Todo mi cuerpo es sagrado. Todo mi cuerpo es sagrado. Pero hay una parte de mi cuerpo. Hay una parte de mi cuerpo que para mí es importantísimo y es esencial. Entonces me encantaría que en este momento ustedes se dijesen, recuérdense que estamos en las competencias intrapersonales y parte de la competencia intrapersonal es el autoconocimiento. La autonomía que tenemos de nosotras mismas, de nosotros mismos. ¿En qué parte de su cuerpo ubican esto del espacio sagrado? De hay muchas cosas que decir y podríamos hacer un taller solamente de esto de 2 horas. Pero vamos nada más a tomar la punta del iceberg en ese sentido. Me encantaría que lo anotaran y si alguna o alguno quiere compartir en qué parte de su cuerpo ubica su espacio sagrado. Visualícenlo. Muchas veces la respiración nos sirve para eso, la respiración consciente. Si alguien quiere compartir. Tengo una pregunta, licenciada. Sí, Mirna. Cuando usted se refiere a nuestro espacio sagrado, ¿es la parte que más cuido, la que más protejo, a la que más importancia le doy? ¿A eso se refiere? Puede ser, pero puede ser que sea un órgano que ni siquiera hemos descubierto y que nos ayuda muchísimo en la vida.
Ay, 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 ay. y al que ni siquiera le hemos dado atención. ¿Verdad? Por eso es que hay que interiorizar, ¿verdad? Ahorita les digo, le lanzo esa preguntota, que es una preguntota, porque lo podemos contestar en un minuto, pero puede ser que no. ¿Verdad? Puede ser que tengas razón tú, esa, a la que yo le doy más tiempo. Por ejemplo, puede ser a mis ojos, porque me los maquillo todos los días y me los despinto, en fin, pero no, puede ser que no sean mis ojos y no sean mis pies. O algo interno. ¿En qué parte ubica alguien que quiera compartir? ¿O en qué parte lo ubicaron en este momento? ¿O qué les dijo la intuición? En mi caso, yo, ahorita que usted hizo la pregunta, lo ubiqué como en mi vientre, porque siento que yo ahí recibo muchas emociones, ¿verdad? Y que desde ahí igual puedo gestionar un poco mejor lo que siento. Gracias, Fedra. Y lo que dices tiene que ver con la neurociencia, porque se está descubriendo que ahí tenemos cerebro, tenemos neuronas que nos hacen sentir y pensar. ¿Podría ser el cuerpo entero? Sí, pero yo te invitaría, Manuel, a que indagaras un poquito más. Gracias, gracias. Bien, una última persona, si no seguimos. En mi caso sería mi corazón porque, bueno, yo creo que es el que nos da la vida y, por ejemplo, yo trato de comer sano para evitar colesterol y todo eso que me va a dañar el corazón. Muy bien. Bien, seguimos entonces. Como estamos en competencias intrapersonales, seguimos con esto. Esto nos ayuda a la autoindagación. De acuerdo con el nivel de satisfacción personal, en donde 10 es lo máximo y 1 lo mínimo, evalúo cada ámbito en la fracción correspondiente. Evalúen su salud, su vida profesional, vida familiar, vida en pareja, economía, la vida social, crecimiento personal, profesional tiene que ver también allí, espiritualidad y vida interior. La que vaya terminando o el que vaya terminando, si quiere compartir. ¿Cómo les fue? ¿Qué es lo que quieren compartir?
Sí, licenciada, una cuestión. Sí, Fernando. Sí, perdón. Tenía rato de no hacer un ejercicio parecido a este. ¿Verdad? Eventualmente he hecho, pero me doy cuenta de que estas áreas de satisfacción varían con el tiempo y en las circunstancias. Cierto. Entonces, puede ser de que, o sea, dependiendo la edad y su contexto social y profesional, así va a estar ubicadas cada una de estas. Entonces, es lo que me topé ahorita yo, con que definitivamente en estos momentos de mi vida cambian, aunque le di cierta importancia en el pasado, algunas hoy han pasado a un tercer plano, ¿verdad? Todas estas son importantes, no le digo que no bajo de 8, pues, o sea, todas son importantes para mí, pero si pongo 8, 9, 10, sí variaron respecto a la antes de la pandemia y respecto a hace 10 años, cuando mis hijas eran pequeñas, llamémoslo así. Entonces, creo pues, y ese es el comentario que quería hacer, de que dadas las circunstancias, en algún momento de su vida se van a posicionar de manera distinta. Y usted me corrige pues si no es lo correcto. Así es, Fernando, porque la vida cambia. La vida cambia, somos cambiantes, no somos nunca iguales. Entonces, parte precisamente de la introspección, de lo que uno tiene que hacerse y el autoconocimiento es eso, que vamos cambiando. Entonces, y como la vida va cambiando, las circunstancias, exactamente como tú lo dijiste, han cambiado. Y mencionaste algo muy concreto antes de la pandemia, ¿verdad? Y ahora de la pandemia, ya hace 10 años, ¿verdad? O sea, la pandemia también para la mayoría fue un punto de inflexión, fue un punto de inflexión mundial, social, personal. Entonces, como la pandemia, pero la vida en sí misma va cambiando. Entonces, esto es lo que nos demuestra precisamente cuando hacemos una pausa, porque lo que estamos haciendo es una pausa y no precisamente ignaciana, ¿verdad? Si fuera ignaciana tendría otro cariz también, además, más profundo probablemente. Pero es una pausa en nuestra vida para que veamos que las competencias profesionales empiezan por las competencias personales, intrapersonales. O sea, somos nosotros los que cambiamos. Por ahí hay un pensamiento que alguien dice, nada cambia. Soy yo el que cambio, entonces todo cambia. Entonces, esto que estás diciendo tú es muy importante, una reflexión muy valiosa, porque sí estamos cumpliendo el objetivo precisamente de pausar, de ponernos en pausa y de ver cómo estamos en este momento y cómo están nuestras competencias. Pero primero las competencias personales. ¿Sí? ¿Respondí? Sí, gracias. Ok. Bien. ¿Y alguna otra persona? Si no, seguimos. No sé si puedo decir algo. Claro, claro. Buenos días, buenos días a todos. Bueno, primero que nada, gracias. No sé si sea el espacio adecuado, pero se siente tan rico escucharla. Usted tiene un tono de voz que es tan agradable. Gracias por compartir con nosotros. Creo que algo bien importante es que se nos olvida hacer estos ejercicios. Yo, por ejemplo, soy arquitecta y pues como me dedico más a otro tipo de actividades, se nos olvida reflexionar acerca de nosotros mismos. Creo que es bastante importante. Es lo único. Gracias. No, muchas gracias, Aura, por tu comentario. Sí, muy interesante. Y sobre todo, digamos, hace poquito estuve trabajando con unos chicos de arquitectura precisamente, y me decían ellos que cuando les ponían trabajos, alguna persona, un arquitecto o arquitecta ahí en la universidad les ponía trabajos, ellos necesitaban irse al campus, ahí a lo verde y todo eso, a pensar. Entonces, qué importante es eso de ponerse en contacto con uno mismo, porque la creatividad necesita esas pausas. Y lo digo pues porque eso sucedió hace 2 semanas y cabalmente con estudiantes de arquitectura, y tú me dices que eres arquitecta. Entonces, claro, es importante esto. Lilian.
Lilian, ¿te escuchamos? ¿Levantaste la mano? Creo que tiene algún problema con su audio porque no la Sí, escuchamos. sí, exactamente. Bueno, Lilian, si necesitas hablar cuando el audio esté bien, interrumpes, ¿eh? Para poder escucharte, por favor. Bien, mientras tanto seguimos entonces y vamos a comentar. Lilian, por si quieres comentar también esto. Y Manuel me parece que quería intervenir. Y Manuel también. Bueno, entonces puede intervenir y ahora con estas preguntas que vamos a comentarlas. Solo con una, perdón, Sí, Manuel. Miriam, Sí, una Manuel. consulta, una duda más que todo en relación a la definición de introspección, ¿verdad? Yo Ajá. tengo entendido que es para ayudar, por ejemplo, a las personas a desentrañar sus sentimientos. O sea, en psicoterapia la introspección se utiliza para ayudar a algunas personas a desentrañar sus sentimientos y comprender algunas formas de comportamiento. Entonces, en la diapositiva anterior, pareciera ser que esas características que se están evaluando son externas, no son internas. ¿O estoy mal? ¿O es una situación de interpretación? Interesante la pregunta. Muy interesante la pregunta. Exactamente. Esto, por supuesto que es introspección y tiene que ver con las características cabalmente de lo que dice. Lo que pasa es que ahorita no estamos en la introspección. Lo que tú definiste fue nada más como que es una psicoterapia. Pero la introspección como tal tiene que ver realmente con el autoconocimiento. Entonces, parte de la introspección de estos aspectos de la vida, es saber cómo estoy yo en el caso de la salud, ¿verdad? Pero es como una autoevaluación que hago de mí mismo, pero también de mi contexto. Entonces, aquí, en tu pregunta, la respuesta es, en esta parte de acá, cuando hablamos del espacio sagrado, cuando hablamos de competencias intrapersonales, estamos refiriéndonos precisamente a una autoevaluación de lo interno. Cuando hablamos de mi espacio sagrado, y tú dijiste que era todo tu cuerpo, tu espacio sagrado, y yo te dije, bueno, te invito a que sigas introspección, viendo si es todo tu cuerpo, puede ser que sea todo tu cuerpo. Estamos viendo esa introspección, competencias intrapersonales, lo propio, lo que no puedes cambiar, lo que es tuyo. Acá ya vamos entonces, sí, a competencias, a ver cómo está el ámbito. Ya entramos en lo interpersonal, porque cuando hablamos de vida de pareja ya es interpersonal, pero si hablamos de salud es mi salud, pero probablemente está afectada también por situaciones externas. Si hablo de crecimiento personal, es lo que yo quiero hacer con mi vida personal, espiritual, vida interior, pero también tiene que ver con un crecimiento personal si yo me pongo a estudiar otros idiomas, por ejemplo. Entonces, en tu pregunta es muy interesante porque ahí estamos entrelazando lo que es intrapersonal, pero no solo somos solos, no somos islas, ¿verdad? Como dijo por ahí Morín, somos archipiélagos, porque estamos en conexión con los demás. Entonces, esa introspección de la cual tú definiste nos lleva precisamente a hacer análisis desde nosotros mismos, desde nosotras mismas, pero también desde nuestras perspectivas de relacionarnos con los demás. ¿Respondí? Muchas gracias, sí, muy bien, gracias. Bueno, claro que sí. Bien, ahora vamos entonces, y decía, bueno, ante estos ejercicios que hicimos, ¿qué me fue fácil? ¿Qué me fue difícil? ¿Y a qué me siento invitada o invitado? Si alguien quiere responder, quiere comentar. Yo quisiera comentar otra vez. Gracias, Mirna, sí, gracias por comentar y mantenernos
anuentes en el diálogo. Fíjese que algo que no había pensado yo es cuál es mi lugar sagrado, porque no lo había identificado y eso me hizo pensar en que quizás no he tomado suficiente tiempo para identificar a qué parte de mi cuerpo o no le he dedicado mucho tiempo o le he dedicado demasiado tiempo. Entonces eso sí me fue difícil. Me fue fácil identificar las áreas de mi vida que he sobrecargado. Enviudé hace 2 años y medio. Entonces, ahí me fue fácil encontrar de que ahora me preocupo mucho más por la economía porque tengo que mantener el hijo que tengo que cuidar mi casa, pagar gastos y todo eso, pero también he dejado como que mi vida social un poco. Antes tenía más libertad, más tiempo y pues más recursos económicos y eso me hacía sentir un poquito más descargada. Ahora me siento un poco más cargada, pero estos ejercicios me han hecho reflexionar sobre algunas áreas pues que debo de tomar control y pues la invitación es a que pues me tengo que dedicar un poco más de tiempo a tomar más tiempos de descanso. Muchas gracias, licenciada. Gracias a ti, Mirna, por compartir pues tu vida. Sí, esto es importante, realmente cómo se siente uno, cómo está uno ante las situaciones y ante las circunstancias de la vida, circunstancias que te llegan y cómo entonces gestionarlas. Hay una cuestión que quiero, no viene al caso en este momento del proyecto de taller, pero yo creo que hay que decirlo. Mirna mencionó, tengo que controlar mis emociones, mis sentimientos. Quiero hacer una acotación ahí, porque me parece muy importante. Los maestros somos y las maestras somos muy dadas a pensar, 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 pensar y sentir poco, precisamente por nuestro trabajo. Estamos pensando realmente en los demás y en cómo lograr logros, valga la redundancia, con la gente con la que estamos. Sin embargo, hay que aprender también a sentir. Y parte del sentir es empezar a decirnos a nosotras mismas y a nosotros mismos que las emociones y los sentimientos no se pueden controlar. Ahí están. Y te llegan y te llegan. Estás triste, estás triste. Estás alegre, estás alegre. Estás enojado, estás enojado. Estás enamorado, estás enamorado. ¿Te llegó? Lo que sí podemos hacer es gestionar. Y hay que cambiar ese verbo del control, de controlar, a gestionar. Podemos gestionarlo porque, a pesar de que me siento triste, hay que hacer esto, esto, esto y esto y esto para estar mejor. A pesar de que estoy enamorado, tengo esto, esto y esto y esto que hacer. A pesar de que estoy enojado, tengo que medir mis palabras. Entonces, cuando yo soy consciente, de nuevo la introspección, cuando yo soy consciente de lo que siento, de lo que estoy viviendo, entonces puedo gestionar. Y al gestionar, actúo mejor. No siempre lo vamos a lograr, pero es un adelanto el saber que sí lo podemos hacer. Bien, ¿alguien más? María José. Sí, yo en la pregunta principalmente donde dice a qué me siento invitado, reconociendo que me fue fácil, pues reconozco que en otras experiencias he ido profundizando en estas áreas y se me hace fácil como identificar la cantidad que le puedo colocar a cada área. Difícil porque creo que aunque he realizado esfuerzo, a veces es difícil mantener el equilibrio de todas estas áreas en nuestra vida y me hace sentir invitada a ese compromiso conmigo misma. O sea, es como me comprometo con mi familia, me comprometo en mi realización personal, en mi profesión, ese compromiso para mi bienestar personal, para reconocer hoy que me hace sentir bien, por ejemplo, tomarme un café, comer algo, saber que estoy comiendo algo que nutre mi cuerpo, es decir, como me invita a luchar por ese equilibrio como lucho por otras áreas. Muy bien, y el ejemplo que pusiste fue fabuloso,
Dicen los chinos que somos lo que comemos y cómo lo comemos también, ¿verdad? Y disfrutar un café. Saber que en lugar de comer, qué sé yo, comida chatarra, voy a comerme una buena ensalada. Entonces, estar consciente de eso, porque eso es no solamente disfrutar de lo que me gusta, lo que nos gusta a todos comer, y hacerlo para mi bienestar. Lo dijiste tú muy bien. Gracias, María José. Fernando. Fernando, ¿levantaste la mano? ¿Sí? Sí, disculpe, fíjese que tenía algo ahí, pero no lo apunté y se me fue la idea, disculpe. Ok, está bien. Dejo de compartir. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Que me fue fácil, que me fue difícil, a que me siento invitada, invitado? Buenos días. Habla Estela Bauer. Gracias, Estela. Te escuchamos. Gracias. Pues yo creo que no es nada fácil. No es nada fácil cuando a uno en algún momento también se ha olvidado de sí mismo, ¿verdad? Entonces, quizás en el diario vivir uno está muy pendiente de los otros, pero no de uno, y eso, cuando empezamos los ejercicios, yo sí me sorprendí un poco, digo, ay, cuánto me he olvidado, ¿no? Cuánto me he olvidado de mí. Y sin embargo, a veces nos creemos muy egoístas, que creemos que estamos pensando mucho en nosotros, ¿verdad? Y la otra cuestión es de que, pues, no es fácil reconocer, digamos, ciertas zonas de nuestro cuerpo a las que no les estamos brindando atención, porque posiblemente sí les brindamos atención porque pensamos que nos duelen, ¿verdad? Pero no realmente le estamos dando la atención porque esas partes de mi cuerpo merecen realmente mi atención. Entonces sí me quedé así como muy cuestionada, pensando mucho yo en este silencio y menos mal que estoy en un silencio de mi casa también, ¿verdad? Pues sí, porque uno me he estado dando el tiempo como de pensar mucho en todo esto que de alguna u otra forma uno lo tiene olvidado. Uno está muy preocupado en lo que los mismos compañeros decían, en cómo ayudamos a los estudiantes, cómo ayudamos a la familia, cómo hacemos esto, ¿verdad? Y nos olvidamos mucho de nosotros. Yo me sorprendí ahorita en esta parte de cuánto hemos dejado de pensar pues, o yo en lo personal, ¿verdad? Dejar de pensar en todo esto por lo mismo, porque en lo cotidiano, en lo diario de la vida, está uno muy pendiente de lo que tiene que hacer y no de lo que tenemos que ser, ¿verdad? Entonces creo yo que esta parte a mí me tiene muy, no preocupada, muy entusiasmada, diría yo, por mejorar. Muchas gracias. Qué alegre. Y eso es exactamente lo que hay que tener, entusiasmo. Entusiasmo. Cuando uno está atento a la vida, está entusiasta. Muchas gracias. Entonces, ese es el entusiasmo para ir mejorando. Recuérdense que, bueno, yo lo he visto, ¿verdad? Y lo creo, la transformación empieza por uno, ¿verdad? Si uno cambia, todo cambia alrededor. Los problemas siguen, pero ya la visión de uno como observadora del problema es diferente. Fernando, ¿ahora sí? Sí, ahora sí, disculpe, sí capté la idea. Usted dijo, los docentes pensamos y entonces nos olvidamos, estamos pendientes, por un lado, de que ellos aprendan, pero por otro lado, también pensando en el material y qué le voy a decir, un nuevo conocimiento, un nuevo libro, etc. Pero recuérdese también que muchos de nosotros parcializamos el tiempo y tenemos en adición algún otro trabajo, en buena parte de la docencia. Entonces, y ahí, dependiendo de la profesión, hay una introspección muy fuerte hacia el pensamiento, ¿verdad? Y hay unos que sufren más que otros, ¿verdad? Hay unos que los obligan a ser más materialistas que otros, ¿verdad? Las ciencias sociales, pues sí hay un espacio para las personas, para las comunidades, pero en aspectos de ingeniería, en aspectos financieros, auditores, nos obligan mucho a hacer pensamiento profundo en cuanto a números, pero que no van en relación nada con estos aspectos emocionales. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo afecta el aspecto emocional
el que la profesión fuera de la docencia lo obligue a hacer introspección en mundos totalmente técnicos y materialistas, nada en función del ser humano. Una pregunta muy interesante, que tiene que ver con la antropología, filosofía y las ciencias exactas también. Es para hacer toda una mañana, diría yo, con esa pregunta que tú estás haciendo, Fernando, sí. Tiene razón, esa es la situación que vivimos. Sin embargo, creo yo que incluso los esfuerzos que hace la universidad para estos talleres, lo que pretende es que realmente seamos conscientes de que no importa qué profesión tengamos, no importa qué género tengamos, no importa qué nacionalidad tengamos, somos seres humanos. Y los seres humanos tenemos algo que no nacemos con ello, con la capacidad de hablar y con la capacidad de sentir y de pensar. Entonces todos sentimos, somos seres emocionales, somos seres sintientes. Javier Zubiri, un filósofo muy interesante, habla de precisamente lo sintiente, del ser sintiente. Entonces tenemos que darle tiempo también a eso. ¿Cómo? La verdad es muy complicado esto, pero una de las cosas que se oye muy sencillo, pero es muy complicado, muy complejo, es el aquí y ahora. Estar en el aquí y ahora. Si yo estoy en el aquí y ahora, como ingeniero, en la obra o dando clases, como arquitecto, haciendo un plan, discutiendo con alguien sobre una casa, sobre un proyecto de construcción. Si estoy aquí como socióloga haciendo mi trabajo, entonces eso ayuda, nos hace conscientes de que somos seres humanos y de que tenemos la necesidad de sentir y a la vez de pensar. De hecho, el hacedor de todo, la hacedora de todo nos hizo tan completos. Un hemisferio cerebral racional y un hemisferio cerebral sintiente, artístico. Y en medio de eso, ¿cómo se hacen todas las conexiones, las neuronas? Entonces, el mismo cerebro nos lo está diciendo. El derecho es para sentir y el izquierdo es para las ciencias exactas, llamémosle así. Entonces, si lo vemos de esa manera, podemos entonces empezar a darnos el permiso de pensar que las cosas pueden ser diferentes y que podemos hacer las cosas diferentes. ¿Cómo? Dándonos el tiempo, porque la vida es una. Y entre más conscientes estamos de nosotros mismos y más nos perfeccionamos a nosotros mismos, nunca lo vamos a lograr. Perfección nunca lo vamos a lograr, pero sí podemos ir variando y ser mejor cada día. Eso ya es un paso. No es fácil, es muy complejo, pero esa es la invitación. No sé si respondí o confundí más. No, sí, gracias. Bien, ¿y alguna otra intervención? Bueno, si no, continuamos. ¿Y cómo vamos a continuar? Perdón. Le voy a pedir favor a María Eugenia. María Eugenia, ¿estás por ahí? Por aquí estoy, sí. Gracias, María Eugenia, sí. Que nos dividas, por favor, en grupos de 4 de 5. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en este espacio? Vamos a tener unos 20 minutos para dialogar en grupo pequeño, porque sí me parece muy importante el grupo pequeño. Ahí en el chat les mandé una presentación, un PDF. ¿Todos lo ven? ¿Todas lo ven? Bien. Por favor, lo bajan y lo tienen ahí en sus computadoras. La idea es que de estos ejercicios que hemos hecho, fíjense que yo pensé llevarme en este ejercicio, dije media hora me va a llevar y casi nos lleva la hora, ¿no? Entonces, porque es importante el diálogo. Ven ustedes cómo es importante el que estemos comunicándonos. Entonces, con me dicen que Marjorie que no lo tiene, lo acabo de compartir, lo voy a compartir otra vez, permítame.
Yo Entonces, tampoco lo tengo, licenciada. ¿no? No. A ver, voy a compartir de nuevo. A mí sí me aparece en el chat, aparece ahí el... chat. Sí, en el Está en el chat. chat de Ahí mensajes aparece si en lo el tienen chat que una bajar. presentación. Sí, pueden buscarlo en el chat, ahí lo van a encontrar y lo pueden bajar. Lo que pasa es que estaba cargando, por eso no dejaba descargarse. Ah, ya, está ahí, ¿verdad? Entonces, ¿ya? ¿Sí? ¿Sí, Marjorie? ¿Ya te llegó? Si no, lo No, voy yo no lo he podido descargar, disculpen. a ver. Bueno, pero como vas a estar en el equipo, no sé, María Eugenia, si hay otra forma de enviárselo, de hacérselo llegar a todos, si no es a partir de aquí. Sí, ahí aparece ya y ya todos lo podrían descargar, ¿verdad? Ok, Si bueno, no, pues entonces, otra persona del mismo grupo que lo sí, comparta. exactamente, bueno. Entonces, para no seguir acá en el grupo grande, nos vamos al grupo pequeño. Allí descargan este material que tienen y hay una pregunta. La pregunta es, ¿qué relación tiene todo lo que hemos hecho en esta hora con las 4 o 5 diapositivas que van a encontrar allí? Entonces, por favor, hablan de eso. ¿Qué relación encuentran? O si no tiene relación, ¿por qué no encuentran la relación? Y todas las ideas que se les vengan, ¿verdad? Dialoguen, por favor, compartan ahí desde lo profesional, desde lo personal, desde lo que estamos aprendiendo o reaprendiendo en este momento. Y entonces volvemos luego a la plenaria para llegar a conclusiones en lo más que se pueda, ¿verdad? ¿Alguna duda? Ok, entonces, por favor, María Eugenia, si nos llevas a grupos pequeños. Sí, con gusto. Solo recuerden, por favor, que les va a aparecer un mensaje para que ustedes se unan a otra sala. Entonces, deben darle unirse a la sala. Disculpen, no sé si ustedes tienen que volver a llamar a los compañeros para estar en la sala principal, porque en la sala donde yo estaba, estábamos ahí esperando a que ustedes nos jalaran, digamos. No sé si así es como funciona o cada quien tiene que salirse para decirle a los compañeros. Sí, gracias, Aura. Yo los voy a cerrar las salas en un momentito. Ah, gracias. Aquí estoy dejando para los que ya están por acá, estoy dejando el enlace de la asistencia, mientras que regresan los demás para que aprovechemos un poquito el tiempo. No me ha llegado el enlace. El enlace está en el chat. Solo métase al chat y ahí va a encontrar el enlace donde nos ponen estimados docentes, compartimos el enlace de asistencia para que completen sus datos y solo le da, es un forms, ahí está, pero sí carga. Sí, carga, yo ya lo completé. Gracias a todos los que están regresando de las salas pequeñas. Les he dejado el enlace de asistencia en el chat, por favor, para que completen sus datos.
Perdón, disculpe, lo podía volver a poner que a mí me parece. Ahí está. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, ¿cómo les fue? Ya estamos todos aquí de nuevo. ¿Cómo les fue? ¿Dudas, comentarios? Bueno, en nuestro caso, pues la verdad es que nos fue bastante bien. Teníamos cuestiones muy similares o situaciones muy similares, ¿verdad? En las que compartíamos y de hecho vimos una estrecha relación en las diferentes diapositivas con con ese proceso de enseñanza-aprendizaje y de que al final uno no puede dar lo que no tiene, es decir, si no somos o no hemos desarrollado esa habilidad de escucharnos a nosotros mismos, de tener esa relación intrapersonal, ¿verdad? Es más difícil que podamos establecer una relación más cercana o más empática con nuestros estudiantes y poder detectar sus necesidades, ¿verdad? Porque es una habilidad que no hemos desarrollado para nosotros mismos, entonces evidentemente eso afecta nuestra relación con los estudiantes. No la escuchamos, Miriam. Gracias, decía Pedra, porque lo que compartió fue muy interesante. Y alguien que quiera complementar, creo que levantó la mano, se me pasó. Sí, yo quería... Ah, sí, sí. José, ¿qué tal? Quería complementar, más bien reforzar lo que había planteado en el grupo nuestro también, ¿verdad? En la medida que nosotros nos conozcamos bien, vamos a poder saber cómo establecer estas relaciones con los estudiantes y cómo precisamente muchas de las situaciones que nosotros vivimos las trasladamos a los estudiantes. Y por otro lado, también el poder tener la capacidad de conocer la situación en que se encuentran los estudiantes y cómo son las nuevas generaciones, saber sus conductas, sus valores y conductas, porque todo esto va a ir cambiando, ¿no? Entonces ha sido muy interesante toda esta relación del uno con el otro. Claro, gracias José, porque sí es cierto eso de estar al día, ¿verdad? De estar al día con cómo va cambiando las juventudes, ¿verdad? Sí. Mirna. Voy a hablar en representación de mi grupo, pero si alguien quiere adjuntar algo más, está muy bien. Gracias por la oportunidad de trabajar en grupo. Nosotros socializamos la capacidad de las habilidades del autoconocimiento y de la conciencia. Y la lista es bastante grande. Y pues como no somos perfectos como docentes, porque vamos a tener debilidades en algunas capacidades que nos cuesta desarrollar con los estudiantes, enfocarnos en eso que a mí me cuesta para trabajar la debilidad, porque la capacidad pues ya la tengo. Entonces lo que a mí no me cuesta, pues está bien, pero lo que me cuesta es gestionarlo para poderlo proyectar a mis estudiantes de mejor manera y tener una mejor relación y una mejor comunicación con ellos. También observamos los cambios que ha tenido muchas de las personalidades actualmente en los estudiantes. Vemos estilos de vida reflejados en los salones, que tal vez no son los mismos que yo traigo de mi niñez, ¿verdad? Pero tratar de ser empáticos con ellos y poder observar cuál es el conocimiento que ellos tienen, porque uno va conociendo a sus estudiantes en el salón de clases. Uno puede observar quién es más extrovertido, quién es más introvertido, y cuando yo logro conocer mis capacidades, pues yo las puedo proyectar a ellos y que ellos puedan pues tener la confianza, ¿verdad? De poder expresar su manera de ser también. Entonces, nosotros nos enfocamos en
evaluar las capacidades que tenemos como docentes y también evaluar nuestras debilidades para poderlas gestionar y mejorar dentro del salón de clases, y eso nos va a ayudar a tener una mejor comunicación con ellos. Muchas gracias Mirna por lo que dices, muy interesante. Nidia. Gracias. Yo quisiera sumarme aportando algo una reflexión que asumo yo que viene al caso, pero es que en el contexto de hacer esta revisión, ¿verdad? Del relacionamiento entre lo intra, lo inter, y conectándolo con el auge y con el boom de la inteligencia artificial, ¿verdad? Creo que es básico, es fundamental que nosotros regresemos a nosotros, no regresemos, ¿verdad? Sino que nos hagamos el propósito por partir de nuestra propia esencia y de nuestra propia naturaleza humana y de no desenfocarnos en función de nosotros mismos ni en función de los otros, porque en un entorno en donde el estudiante puede acceder a cualquier cosa de cualquier manera, que tanto el rol del docente, ¿verdad? Va a seguir haciendo sentir al estudiante que es un humano y que se relaciona con otros humanos, ¿verdad? Cómo esta educación emocional debe mantenernos pegaditos a la tierra, en el entendido de que todos andamos llevando dentro, indefectiblemente de que tengamos el rol de docente o el rol de estudiante, todos andamos llevando dentro pues nuestros ángeles y nuestros demonios propios, ¿verdad? Y que parte de esa educación emocional está justamente en la gestión que hacemos de todo eso y cómo o nuestros ángeles o nuestros demonios, según sea la circunstancia, pues afloran y nos hacen ser en función de los demás y además definen nuestro estado de ánimo, nuestras reacciones, nuestra empatía o nuestra solidaridad o nuestra misericordia o lo que pueda ser. Entonces aportar eso, ¿verdad? Que lo que asumimos que no va a poder lograr, espero yo, primero Dios, la inteligencia artificial está dada ahí, ¿verdad? En ese nivel de acercamiento emocional de unos con otros, compartiendo nuestra naturaleza humana. Muchas gracias. Tiene apagado su micrófono, Miriam. Muchas gracias por lo que dices, Nidia, porque sí ampliaste muy vigorosamente todos estos aprendizajes que hemos compartido. ¿Alguien más? ¿Alguna reflexión que hicieron en el grupo pequeño? Bien, de lo contrario, les voy a pedir y les doy gracias en este momento por su paciencia, porque me gustaría compartir déjenme ver acá. Parte de lo que ya vimos, pero profundizar en algunos de los aspectos que platicamos ahí en el grupo pequeño. Estoy compartiendo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, se ve. Sí. Bueno, todo esto fue lo que ustedes comentaron allí, lo que era precisamente la interrelación de esa inteligencia intrapersonal, las destrezas intrapersonales con las destrezas interpersonales, que son habilidades internas y externas que se manifiestan en lo que se llama educación emocional. Vimos ahí, hicieron ustedes la relación de la ética con todo esto de lo intra e interpersonal. Vemos ahí cuáles son esas destrezas intrapersonales que tienen que ver siempre con el auto, ¿verdad? Todo lo que es nuestro, del autoconocimiento, autogestión, autocuidado y demás. En cuanto a lo interpersonal, pues está la escucha activa, la colaboración, la empatía, compromiso ético, apertura, actitud Pigmalión. Y ahí quisiera yo hacer una acotación en cuanto a cómo
cómo consolidar, cómo perfeccionar y cómo profundizar nuestras habilidades, destrezas interpersonales. Y nosotros como maestros y maestras somos comunicadores. Todo el tiempo estamos comunicando, todo el tiempo estamos usando el lenguaje. Por eso es que es importante tener claridad de cuál es nuestro lenguaje interno, qué es lo que nosotros nos decimos a sí mismos, a sí mismas. Por ejemplo, si estamos en un momento determinado que nos ha pasado en indefensión frente a un grupo o en indefensión frente a un equipo de colaboradores, ese lenguaje interno que nos vamos a estar diciendo, esa indefensión en la que estamos, va realmente a interferir en lo que es nuestro lenguaje social y por lo tanto en nuestras habilidades interpersonales. Entonces, tener claridad de lo que es la comunicación asertiva, tanto dentro de nosotras mismas, intrapersonal como interpersonal, es muy importante. Y ahí es donde quisiera profundizar un autor que se llama Rafael Echeverría, tiene un libro que se llama Ontología del lenguaje. Y él nos hace ver dentro de muchas cosas, porque tiene varios libros y son libros bastante pesaditos. Él dice que tenemos que tener claridad de lo que llama él los actos lingüísticos. ¿Y qué son estos de los actos lingüísticos? Pues habla él de lo que son las afirmaciones, las declaraciones y las promesas. Tenemos que tener claridad de qué tipo de afirmaciones nos hacemos a sí mismas y hacemos a los demás, que son proposiciones que hacemos sobre observaciones. O sea, nosotros y nosotras somos observadoras y observadores de la realidad. ¿Qué observamos de la realidad? Eso es lo que vamos a afirmar, eso es lo que vamos a decir. Por tanto, como educadores que somos, tenemos que estar alguien lo dijo por allí como un comentario muy interesante, tenemos que observar y ver a nuestros estudiantes. Cómo nuestros estudiantes llegan, cómo llegan, si llegan comidos. En alguno de los grupos comentaban que muchos de ellos llegan sin desayunar. Entonces, de esa manera, cómo observamos no solo nuestro mundo, sino el mundo que hay alrededor, de esa manera vamos a poder hacer afirmaciones más congruentes con la realidad. Entonces, estar pendientes de esto, de las afirmaciones que hacemos y nos hacen es muy importante. Luego, dentro de otro acto lingüístico, que es lo que usamos en el lenguaje, en la comunicación asertiva, es la declaración. La declaración genera nuevas realidades por el poder de la palabra. Recordemos, y eso es algo que lo dicen varios autores, pero que en este caso Echeverría lo dice muy contundentemente, es el poder que tiene la palabra. Si decimos sí, a decir, bueno, sí, hagamos el examen de nuevo, o decimos no al examen, cambiamos la realidad del estudiante, de la persona. Entonces, ¿cuándo decir sí? ¿Cuándo decir no? ¿Cuándo decir no sé? Nosotros como maestros, pues en un momento determinado, hemos tenido que decir no sé. Y eso es una declaración importante. El gracias. El agradecer. En uno de los grupos decían algo muy interesante, que la humildad es una de las cualidades muy importantes del maestro. Y al decir no sé en un momento determinado es un acto de humildad, decir gracias, disculparse y decir te estimo, los estimo, que los estudiantes se sientan estimados, queridos, apreciados y viceversa es muy importante. Y por otro lado, la ontología del lenguaje nos habla de la promesa, que la promesa tiene que ver con la coordinación de compromisos mutuos. Yo oferto algo, pero también pido algo. Por ejemplo, yo oferto que voy a volver a hacer el examen, pero pido que haya compromiso de parte de los estudiantes. Antes de proseguir, ¿alguna duda? ¿Algo que tengan que comentar sobre esto que estoy mencionando?
¿Alguna pregunta, algún ruido, algún comentario? ¿Alguna afirmación? Sí, yo creo que es bastante acertado lo que nos comparte, y creo también que pues ya pasamos esa etapa de transición. Creo que hace varios años atrás el docente o el maestro era como el máximo líder y era intocable, no se le podía decir nada, ¿verdad? No se le podía debatir. Y ahora ya creo que entramos a otra etapa, ¿verdad? Donde el docente ya es un poco más, no sé si sensato sea la palabra, o quizá es que tenemos una mayor relación con los estudiantes. No, espero no estarme dando a entender mal, pero sí creo que pues es bastante acertado lo que nos dice. Es muy bueno tratar de ser un docente un poco más humilde, ¿verdad? No ser ese tipo de docentes que creen que lo saben todo y que hacen sentir al estudiante que es, no sé, que es incompetente o que nunca va a aprender. Yo siempre tengo eso bien presente, ¿verdad? Que no quiero que mis estudiantes se sientan incompetentes o que se sientan que no pueden hacer las cosas, al contrario, ¿verdad? Claro, Aura, y lo que tú dices tiene que ver precisamente con las acciones para la comunicación asertiva, porque la humildad también va, la humildad viene de humus, esa es la palabra, ¿verdad? Viene de humus, de la tierra, de lo auténtico. Entonces la humildad va con el respeto, y el respeto y la ontología del lenguaje y las acciones para una comunicación asertiva tiene que tener claridad. Y aquí las vemos, pues. O sea, es escuchar, es también mantener atención sobre nuestro lenguaje corporal, respetar los silencios, hacer preguntas claras, metacognitivas, precisas. Práctica del diálogo, ahí es donde tú decías, Aura, pues sí, es un maestro cercano, en la medida en que es un maestro, siempre va a estar el maestro y el otro el discípulo, pero somos maestros mediadores. Entonces, que propiciamos el diálogo abierto y auténtico, que mantenemos mente abierta, que desarrollamos actitudes compasivas, comprometidas, reflexivas, evitar los juicios y tener esa personalidad empática que modela valores. ¿Verdad? Entonces, estas son acciones muy importantes que determinan precisamente lo que es la comunicación asertiva y que tiene que ver con esas destrezas interpersonales. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Bueno, y finalmente, alguien que me quiera explicar esto que están viendo en pantalla. ¿Qué les dice este diagrama? Creo que el diagrama justifica lo Bueno, que a mí me hemos... indica que las competencias intrapersonales o sea, son íntimamente ligadas con la competencia personal, ¿verdad? Y las competencias interpersonales creo que son las más fáciles de manejar, ¿verdad? Pero va íntimamente ligada con la conciencia social. Gracias, Jenny. Vilma, ¿tú querías agregar algo? Sí, creo que va un poco en la línea de lo que reflexionábamos hace un ratito en los grupos pequeños, ¿verdad? Que estas dos competencias las debemos desarrollar todos, porque finalmente tiene que haber un balance entre lo intrapersonal y lo interpersonal para que funcionemos bien. Es importante que sepamos cómo estamos, o sea, la parte intrapersonal, para poder
relacionarnos con los demás, en este caso con los estudiantes, para poder tener una relación cordial con ellos e incluso para llegar a su desarrollo personal, ¿verdad? Para poder apoyarlos en su desarrollo personal. Entonces, en la medida en que nosotros nos conozcamos y tengamos bien balanceadas las competencias intrapersonales y las interpersonales, vamos a poder hacer una mejor labor docente. Muchas gracias, Vilma. Sí, gracias, Vilma y Jenny, por explicarnos esto, que es hacer como una síntesis. Y para ir terminando, una de las diapositivas que estaban, que ustedes discurrieron en los grupos pequeños es sobre la ética. Para manejar precisamente todo esto que es la conciencia personal y la conciencia social, cuando hablamos de conciencia hablamos de ética. Esa ética en primera persona que también tiene que ver con lo intrapersonal. Es ese cuidado de nosotros mismos, pero también tiene que ver con la ley natural. Todos los seres humanos, por naturaleza, somos éticos. Nacemos siendo éticos, pues, por la ley natural. Nos dicta, vamos hacia el bien. Y tiene que ver con nuestros valores. Y esos valores tienen que verse, ahí sí que como indicador de un valor está una actitud. Yo no puedo decir que soy respetuosa si no respeto que el otro hable también y dialogue conmigo. Entonces, un valor tiene que tener un indicador de actitud. Por lo tanto, los valores se practican, no solamente se hablan de ellos, se practican. Y la ética en tercera persona también es importantísima. Tiene que ver con los códigos de conducta. Si nosotras estamos seguras y claras de nosotras mismas, tenemos autoestima, nos autogestionamos adecuadamente, pues vamos entonces a cumplir con los códigos de conducta. Me gusta poner un ejemplo que es un poco disruptivo con esto de la ética en tercera persona, pero muy real. El pagar impuestos. Cuando a uno le toca pagar impuestos, siempre siente un resquemor, o por lo menos cosquillitas en el estómago, porque sabemos, bueno, pero eso ya es otra, como diría el padre Cabarrús, son otros 100 pesos que tendríamos que conversar. Pero el hecho de saber que tenemos que hacer esto, porque eso nos lo dicta nuestra conducta interna, nuestra actitud interna, a veces no estamos de acuerdo en muchas situaciones. Sin embargo, si pensamos en el bien mayor, entonces ahí es donde entramos a cumplir esos códigos de conducta que van en el bienestar social. Por eso, esto de la ética en primera persona y la ética en tercera persona tiene tanto que ver con esas relaciones interpersonales e intrapersonales. Y finalmente, ahí dentro de las destrezas, competencias del maestro, se hablaba de ser pigmaliones. ¿Y qué es el efecto Pigmalión? Pues es la teoría de la profecía autocumplida, que hace referencia a la influencia que nosotros tenemos con los estudiantes. Si nosotros tenemos una alta expectativa de los estudiantes y pensamos, este curso va a salir bien, y se los transmitimos como una actitud consciente, esto es fundamental. Porque entonces lo que hace en el ejercicio educativo es que estimula a la persona, al estudiante, a tener una visión positiva de sí mismo. Por supuesto que vas a necesitar esfuerzo, por supuesto que esto cuesta, chico, chica, a nuestros estudiantes, pero usted puede. Pueden porque creen que pueden. Ese es parte del efecto Pigmalión. Y nosotros lo hemos vivido cuando alguien nos dice, sí podés, sí, échale ganas. Sentimos el apoyo de esa otra persona y hacemos el esfuerzo y aquello resulta. Y esto pues nos lleva a estas destrezas para el cambio. Esas destrezas, tanto inter como intrapersonales, son destrezas que nos llevan a cambiar. Decíamos al principio que nada es igual. Todos los días cambian, a cada hora estamos cambiando. Entonces, aquí es donde nos hace este link de competencias intra e interpersonales, del estar bien con nosotros mismos para estar bien con los demás, pues nos lleva a ese pensamiento crítico y a resolver problemas.
ser parte del problema, pero para resolverlo, a colaborar en redes y tener un liderazgo de influencia, a tener agilidad y adaptabilidad a las circunstancias, a tener iniciativas y espíritu de emprendedor, a comunicarnos asertivamente, eficaz, oral y por escrito además, y gestualmente diría yo también, y una capacidad de acceder a la información y analizarla. A propósito de lo que mencionaba alguien de la inteligencia artificial, pues sí, ya está, pues analicémosla, informémonos, y a tener curiosidad e imaginación. Entonces, en esta síntesis y este análisis que hemos hecho de tantas actividades, pues yo les invito a hacer una autoevaluación de las habilidades psicoemocionales docentes. Es para ustedes. Son las principales, habrán otras, pero de estas se derivan. Estos son como estos conceptos inclusores que incluyen otras más. La escucha activa o empática. ¿Cómo estoy? En muy buena práctica, en buena práctica, algo de práctica, ninguna práctica. En la colaboración que tiene que ver con el trabajo de equipo. ¿Cómo estoy? ¿Es muy buena mi práctica? ¿Es buena mi práctica? ¿Es algo de práctica o hay ninguna práctica? Y así, en la empatía, ¿cómo está mi empatía con mis equipos, con mis estudiantes? Y también con mi familia, y también conmigo misma, diría yo, pero aquí vamos a los otros. Mi compromiso ético. Algunos cuando hablan de ética, hablan de la impecabilidad de las actitudes. ¿Cómo está entonces en ese sentido? Mi apertura al cambio, mi apertura a escuchar, al diálogo. Y esa actitud que hablábamos, de actitud de ser pigmaleones para los demás. Bueno, dejo de compartir. Me dice María Eugenia que no se olvide, por favor, de firmar asistencia y de evaluar el taller. Estos minutos nos quedan para eso. Y antes de irme, pues quiero decirles que estuve muy contenta y muy agradecida de estar aquí por la oportunidad. Y si alguno quiere comentar alguna duda, alguna reacción a todo esto último que platicamos. ¿Qué se llevan? Así que, ¿a qué se sienten invitadas e invitados después de este compartir? O que dejan también, porque cuando uno aprende algo también desaprende, ¿verdad? ¿Qué se llevan o qué dejan? Buenas tardes, sí, ¿qué tal? Yo hasta ahorita tuve micrófono porque ya estoy con mi celular, pero estaba en la computadora del escritorio, pero sí quería agradecerle. La verdad es que sí, a veces pensamos que la parte académica, que sí, por supuesto, ¿verdad? Es bastante importante, pero a veces nos olvidamos nosotros mismos de docentes de aplicar todas estas destrezas emocionales para con nuestros estudiantes. No solamente nos dedicamos a dar la parte académica y los contenidos del curso, sino que también creo que parte de lo que es importante es, por ejemplo, a mí esa parte del efecto Pigmalión me parece buenísima porque un docente puede impactar a un alumno para su vida profesional, o un docente puede impactarlo de forma muy negativa, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo, pero pues hace bastantísimo tiempo que estuve en las aulas de la universidad como estudiante, y tengo presente a un catedrático, pero no por lo bueno que era y lo que me enseñó, sino que todo lo contrario. A mí me impactó mucho su forma de dar clase. Nos insultaba, nos decía
que éramos incompetentes, que éramos unos inútiles, que no sé qué. Entonces creo yo que si revertimos esa parte, o sea, en muchas ocasiones es como lo que dicen de un niño, ¿verdad? Si tú le dices a un niño de que piense de forma muy positiva, el niño durante toda su vida va a pensar de esa manera. Igualmente nuestros alumnos, nosotros tenemos esa capacidad de poder impactarlos y de trabajar. Yo creo que en mi caso tengo que trabajar muchísimo ¿Te fuiste, Ana? porque a veces yo les comentaba en el grupo que a veces Oh. Eso está como cuando la novela está muy emocionante y la película es emocionante y se nos va la luz. y también el que puedan ver de nosotros que sí, que pudimos impactarlos de forma positiva, no solo la parte académica. Muchas gracias, Ana. Aunque te fuiste un ratito, pero creo que captamos lo esencial de tu afirmación. Muchas gracias. ¿Alguien más? Unas 2 intervenciones más para que nos dé tiempo de llenar las encuestas y la asistencia. Pues Sí, tal vez la Lilian. importancia. Ay, perdón. Ah, perdón, Lilian y luego, o Estela y luego Lilian. Estela, muchas gracias, perdón. Pues yo creo que el darnos tiempo, ¿verdad? El darnos tiempo, que era lo que venía diciendo de también reflexionar un poco en nosotros mismos y darnos nuestro tiempo también, ¿verdad? Ahí sí que darnos tiempo a nosotros también, que es importantísimo. Porque, repito, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, es valioso que también nosotros nos demos caricias y muchas gracias. Muy bien, Estela, es parte del autocuidado, exactamente. ¿Y Lilian? Pues agradecerle, Magíster, su charla, su taller muy interesante. Pues a mí yo me quedo con el hecho de que hay que individualizar al estudiante, ¿verdad? No homogeneizar las clases, sino que tomar al estudiante como un individuo, sabiendo que tiene pues su propia vida, sus propios problemas e incluso sus propias capacidades especiales, ¿verdad? Porque ahora hay mucho estudiante que viene con dislexias, con Asperger, con autismos, con situaciones especiales que hay que comprenderles su proceso individual de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? Entonces hay uno como estudiante enfocarnos en cada uno de nuestros estudiantes como individuos y no como grupos. Muchas gracias por su taller, muy interesante todo lo que he aprendido con usted el día de hoy. Gracias. Gracias a ti, Lilian, por los comentarios y gracias a cada uno, a cada una de ustedes por su presencia. Pues que tengan una tarde placentera, que haya mucha abundancia en sus vidas y que esto que hemos comprendido y aprendido y reaprendido, pues lo pongamos en práctica. Primero en nosotros mismos y nosotras mismas para poder dar a los demás lo que tenemos que hacer en nuestras comunidades. Un abrazo para cada una, para cada uno. Muchas gracias. Feliz tarde. Hasta luego. Muy buenas tardes. Miriam. Feliz tarde. Miriam. Sí, muchas gracias. Disculpe, ¿tendrá usted 2 minutos para que yo le plantee un caso que estoy viviendo actualmente y que yo no sé cómo entrarle? Claro que sí, aquí Muchas gracias. Hasta luego. Muy agradecida. Primero que nada,